Muy buenos días, bueno, ya tardes a todas y a todos. Por supuesto, agradecerles el acompañamiento, el poder platicar otra semana más, en particular de un tema que hoy nos preocupa y nos ocupa mucho. Por supuesto que ya ante las vísperas de la aprobación del Plan General de Desarrollo en la Ciudad de México, hemos analizado no solamente el procedimiento, no solamente las formas con las que este se ha llevado a cabo, hemos revisado fondo, forma, y lamentablemente coincidimos con las voces que han señalado que este programa, este plan de aprobarse, se aprobará pues sí, al calor del cumplimiento solamente de las fechas, pero no con la cabalidad de lo que implica para la vida de las y los capitalinos en los próximos años. Es un documento que lamentablemente ha sufrido de muchos puntapiés, de muchos trastabilleos, insisto, desde problemas de forma que ahorita estarán compartiendo a mayor detalle los diputados del Congreso de la Ciudad de México, pero decirlo también, tiene muchas deudas. Ustedes bien saben que es uno de los temas los cuales yo comparto, cuido, analizo a profundidad y con los cuales siento una profunda empatía. Me preocupa profundamente que en todo este plan no haya realmente una distribución igualitaria de los cuidados en esta ciudad. En todo el documento no se habla de sistema de cuidados. Hace un mes planteamos ante ustedes el programa, la política pública que queríamos o que queremos que desde la jefatura de gobierno se tome en consideración para cuidar a quien nos cuida. El programa, como lo llamamos, para justamente ver por aquellas en particular mujeres que hoy, de acuerdo a ONU Mujeres, somos las que más llevamos a cabo esta parte del trabajo no remunerado. Y además, pues este impacto tiene distintos patrones que afectan nuestra vida y nuestra cotidianidad sin que nadie realmente en esta ciudad esté viendo por nosotras. Por ejemplo, la mayor parte de las mujeres son quienes llevamos o llevan, no llevan, la verdad es que mi marido en mi caso es el que lleva a los niños a la escuela, pero las mujeres en general somos las que más llevamos a los niños a la escuela. Eso impacta irremediablemente no solamente a la hora en la que nos levantamos, sino además potencializa los gastos que llevamos a cabo en función de esto. ¿A qué me refiero? Cuando tú sales de tu casa y solamente vas a trabajar, llevas a cabo un trayecto. Si tú como mamá vas a llevar además a tu hija, a tu hijo a la escuela, pues ya llevas un trayecto adicional. Esto, por supuesto, también impacta de manera importante la economía de las mujeres que nos dedicamos también al cuidado de nuestras hijas y de nuestros hijos. Escuchar comentarios como los de la jefa de gobierno, sin ninguna sensibilidad, donde nos dice que durante el Mundial, bueno, pues de entrada que las y los capitalinos pues dejemos a los turistas disfrutar de nuestra ciudad, ¿no? Pero no solo eso, que nos guardemos porque no hay una red de transporte que nos permita sustentar el Mundial y además la cotidianidad de las y los capitalinos y que por tanto, pues en esos días las y los niños en esta ciudad tal vez no vayan a la escuela. Hombre, está muy bien. Y luego, ¿y las que tenemos que ir a trabajar? ¿Qué va a pasar con las y los niños que se tienen que quedar en sus casas y que sus mamás tienen que seguir trabajando? Porque, ojo, cuando hay un partido del Mundial, pues dura 90 minutos. Y el resto del día, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a ayudar? Ya generaron todo lo que planteamos rumbo a estos momentos en la ciudad. Por ejemplo, planteamos recuperar las estancias infantiles, los centros de atención, servicios de salud complementarios, espacios de cuidado bien ubicados en nuestra ciudad. Y hoy seguimos las mujeres sin respuesta real de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Esto y otros puntos son los que, por supuesto, ahondarán nuestras diputadas y nuestros diputados, que, por supuesto, son parte de las preocupaciones que tenemos desde Acción Nacional y que, ojo,
hemos planteado ya desde hace varias semanas. Le pedimos, por supuesto, a todos aquellos que sean parte del proceso de aprobación del Plan General de Desarrollo tomar en consideración las propuestas que ha estado haciendo Acción Nacional. Insisto, se hacen con el mayor de los ánimos de que la ciudad mejore y funcione. Esto que les platico es solamente sintomático de cómo esta ciudad, en lugar de estar utilizando el mundial, la inversión, la derrama económica, el impulso, lo utilice de manera inercial en beneficio de la vida de las y los capitalinos en muchos años, para las próximas décadas. Este plan general te habla exactamente de lo mismo. Una falta de atención severa a los instrumentos que se están llevando a cabo, a su ejecución, que en lugar de beneficiar en décadas próximas a las y los capitalinos, lamentablemente solamente será un momento más que no se aprovechará para mejorar nuestra vida. Por supuesto, agradeciendo, como siempre, al coordinador del grupo parlamentario, el diputado Andrés Ataide. Si no tiene inconveniente, le cedo el uso de la palabra. Un gusto estar nuevamente contigo en estas conferencias de prensa. Saludar también a ustedes, a quienes nos hacen el favor de cubrirnos, a quienes nos ven también a través de las distintas redes sociales. Saludar al vicecoordinador del grupo, al diputado Diego Garrido, así como a las diputadas Oli Garza, Liz Salgado, Claudia Pérez Romero, Mario Sánchez, Andrés Sánchez Miranda, Ricardo Rubio. Y hoy nos tiene, desde nuestra perspectiva, hoy estamos aquí por un tema sumamente importante para la ciudad y que además está por partida doble. Porque venimos a hablar, por supuesto, del Plan General de Desarrollo y de todos los vicios procedimentales que se han venido evidenciando, no solamente desde las voces de oposición, sino aún y quizá más importante, desde sociedad civil organizada, vecinas, vecinos, copacos, y por supuesto también desde el ente del sistema de cuidados. Y yo quisiera, amén de que estoy convencido, la diputada Oli Garza hará un recuento mucho más preciso de todos estos baches que ha venido presentando el Plan General de Desarrollo, hacer rapidísimo un recuento para introducir la gravedad de dónde estamos parados. Si la memoria no nos falla, este proceso de consulta empezó aquel 10 de diciembre del año pasado, del 2025, y el tiempo de difusión previo del Plan General de Desarrollo fue de aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, y toda vez porque además se había publicado un día anterior, el día 9 de noviembre, por la noche. Hoy estamos además ante la realidad de que tenemos, pareciera más turnos al VAT, hemos tenido más secretarios a la cabeza de esta nueva dependencia, también un tanto responsable del Plan General de Desarrollo, que de certezas o de verdades o de soluciones para nuestras vecinas y para nuestros vecinos. En su momento, la diputada Oli Garza presentó las 10 banderas rojas, las 10 red flags, y al mismo tiempo presentó una serie de propuestas para que el Plan General de Desarrollo, si bien no va a ser el documento que requiere esta ciudad, que debería de serlo, por lo menos sea un documento menos imperfecto de lo que hoy es. Y si a eso le agregamos que los principales planteamientos que hemos hecho desde el grupo parlamentario, en efecto tienen que ver primero con el uso excesivo de la inteligencia artificial. Se detectó un altísimo componente de la inteligencia artificial en el contenido propio del Plan General de Desarrollo. No se habla tampoco de sismicidad, no se incluye con la importancia o la relevancia que requiere el tema de seguridad. Cuestionamos además también la viabilidad financiera de cómo está presentado el Plan General de Desarrollo, pero hay 3 temas más que a nosotros nos siguen brincando y que aunque hemos escuchado de parte del gobierno de la ciudad, de parte incluso del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la ciudad, que pareciera el documento que va a resultar de esta mal llamada consulta va a incluir modificaciones que hacen caso a estas observaciones, o para decirlo con todas sus letras, de estas críticas, hay 3 temas que nos siguen preocupando mucho. El primero, el famoso asunto de las casas de gobierno, que no es otra cosa más que una injerencia directa por parte del gobierno de la ciudad,
justamente a los gobiernos más próximos, que son las alcaldías. Pero no solamente porque las casas de gobierno sean una competencia desleal a las facultades de las alcaldías, sino porque en este proyecto de Plan General de Desarrollo, las casas de gobierno también tendrían facultades para hacer cambios en la zonificación y usos de suelo. Para que vaya quedando claro en qué lado están los intereses oscuros de lo inmobiliario en esta ciudad. Ese es el primer tema, las casas de gobierno. El segundo es que en el propio proyecto del Plan General de Desarrollo se establecen o se proponen modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana que atentan directamente contra lo que hoy conocemos como los copacos. No lo decimos nosotros, lo han venido diciendo los propios copacos, que con esta nueva figura que plantea el proyecto del Plan General de Desarrollo, los copacos no tendrían la relevancia que hoy tienen y por supuesto eso desde Acción Nacional no lo vemos con buenos ojos. Y tercero y no menos importante, casas de gobierno, cambios de ley de participación ciudadana en contra de los copacos, pero tercero y no menos importante, las famosas centralidades. El proyecto del Plan General de Desarrollo propone el concepto de centralidades, que no es otra cosa más que tener ahí alta redensificación, que no es otra cosa más que el famoso término que entiendo usaron alguna vez en una conferencia de prensa, que es lo de la famosa tensión inmobiliaria. Vayan a saber ustedes qué diantres significa eso de la tensión inmobiliaria. Pero lo que a mí sí me queda claro es que mientras quieren seguir densificando lo que ya está densificado, esta ciudad sigue cargando con una enorme deuda con las zonas periféricas de la ciudad. Calles, banquetas, hospitales, escuelas, infraestructura urbana, iluminación, todo eso que tenemos en la centralidad de la ciudad no existe. No existe la oferta suficiente en las zonas periféricas de la ciudad. Así que si de densificar se trata, ojalá que lo que manden como producto de la consulta del Plan General de Desarrollo sí incluya estas modificaciones. Y por último, en efecto, para darle este enfoque también de sistema de cuidados, pues este plan, como bien lo saben, no solamente determinará el crecimiento como tal urbano de nuestra ciudad, sino que también definirá, no tangencialmente, sino en esencia, cómo viviremos las y los chilangos, cómo nos moveremos y a qué servicios tendremos acceso. Y creemos que en este contexto, pues resulta, por supuesto, muy importante que la planeación de la ciudad incorpore lo que entendemos es una prioridad para el gobierno, pero también para todos los que vivimos en esta ciudad, que contemple en su justa dimensión, y no solamente así de manera superficial, sino que incluya en su justa dimensión lo que es una visión de cuidados. Una ciudad que no está diseñada para cuidar, por supuesto, es una ciudad que por concepción está siendo diseñada para excluir. Dicho eso, le cedo el uso de la voz a la diputada Oli Garza para que nos platique un poco más de dónde estamos parados respecto al Plan General de Desarrollo. Adelante, diputada. Buenas tardes a todos. Saludo a mis compañeros diputados, a los medios de comunicación que nos acompañan y a los amigos de las redes sociales que nos siguen. Coincido totalmente con lo que dice nuestro coordinador, el diputado Andrés Ataide, pero quisiera yo aclarar desde un principio qué es lo que está pasando y a lo que Acción Nacional y su servidora queremos. Durante el proceso de formulación del Plan General de Desarrollo, hemos visto una serie de ilegalidades. Se ha violado de manera reiterada el procedimiento y todas las etapas del procedimiento que mandata la Ley del Sistema de Planeación. Por lo anterior, he presentado una denuncia en contra de la titular del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez Curi, para que se investiguen todas estas anomalías. Los motivos de la denuncia son 3 y entraré de lleno a ellas. Primero, la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez Curi, consultó un documento que nunca pasó por la Junta de Gobierno. Nunca fue aprobado por la Junta de Gobierno y esto incluso ya lo aceptó hasta públicamente. Tenemos grabaciones al respecto. Segundo,
no hubo una difusión previa del documento, como lo establece el artículo 47 de la Ley del Sistema de Planeación. Efectivamente, el documento se subió a la página de internet del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Es decir, hubo 3 horas de publicidad del documento, con lo que hay una violación flagrante al procedimiento probada y comprobada simplemente con revisar la página de internet. Arrancó la consulta el 10 de noviembre. Tercero, no se propone ni se publicó el anexo de mecanismo de participación. Es decir, todos los ciudadanos que quisieron participar, si ustedes revisan las conclusiones que se presentaron del PGD, habla de más de 12,000 personas que mandaron documentos al Instituto de Planeación, documentos que al día de hoy no conocemos, no están en la página del instituto, no sabemos si están a favor o en contra del PGD, porque nunca hubo un mecanismo de cómo se iba a publicitar toda la información que los ciudadanos fueron aportando durante todo esta etapa de la consulta. Entonces, por estos hechos, estamos solicitando la separación inmediata de Patricia Ramírez Curi de su cargo para ser investigada sin interferir en el proceso que se llevará en la Contraloría de la Ciudad de México. No puede haber una investigación donde ella siga metiendo la mano en el Instituto de Planeación y pudiera corregir algunas de estas anomalías que pues son públicas, eminentes, y ya hemos venido denunciando durante todo el procedimiento. Aquí no hay interpretaciones complejas, hay cumplimiento o incumplimiento de la ley, y la Contraloría deberá sentar a la titular del Instituto de Planeación, a Patricia Ramírez Curi, y le deberá de preguntar algunas interrogantes que también tenemos nosotros, claro, ¿no? Se presentó el plan a la Junta de Gobierno y tiene que responder sí o no. ¿Se aprobó conforme a la ley el plan? ¿Sí o no? ¿Se garantizó la máxima publicidad? ¿Sí o no? ¿Se publicaron los mecanismos y resultados de participación? Igual tendrá que responder si así fue o si no fue. Ahora la directora del Instituto de Planeación Democrática pues no ha cumplido con nada de lo que la ley establece, y como cualquier servidor público del gobierno de la ciudad, incluso del gobierno federal, tiene una responsabilidad y tiene que rendir cuentas del cargo que ocupa. Y aquí, si no se cumple la ley, la Contraloría tendrá que sancionar a dicha funcionaria. Por eso hemos pedido que sea separada del cargo. El proceso ha tenido vicios graves, vicios que hemos marcado desde el inicio. Y por eso hoy la llamamos a rendir cuentas. Es cuanto de mi parte. Diputada Liz. Aquí. Creo que no le enseñé. Con cara seria, de mucha molestia. Yo quisiera empezar haciendo una crítica general y luego tratar casos específicos. Perdón si voy a temas muy básicos, pero creo que es importante que la gente que a través de ustedes puede saber lo que nosotros estamos planteando, necesitan que se los expliquemos de una forma sencilla, que ellos puedan comprender la gravedad de este asunto, de no cambiar la estrategia a quienes lo están dirigiendo. De manera general, no podemos perder de vista qué es y dónde se ubica el PGD. No es un documento más, es el instrumento que debería ordenar toda la política pública de la ciudad. Y justamente por eso hoy vale la pena revisar si está cumpliendo esa función. Definir el rumbo de la ciudad, alinear las políticas públicas, orientar los presupuestos y los programas. Es decir, no ejecuta, pero ordena lo que sí ejecuta el gobierno. ¿Dónde se ubica? Por debajo de la Constitución y las leyes que fijan derechos y obligaciones, pero por encima de programas y presupuestos que materializan las decisiones. Esto es muy importante señalarlo porque es el puente entre la norma y la acción pública. Y es justamente en esa función donde hoy vemos problemas importantes.
La primera falla en su función de articulación. Los temas se desarrollan como capítulos aislados, sin integración real. Pareciera un Frankenstein. La segunda, falla en su función operativa. Define visión, pero no cómo se implementa, ni cómo se traduce en presupuesto. Y la tercera, falla en generar una base común. No establece un marco uniforme y permite desalineaciones. La segunda parte que quiero comentarles son justamente estos dos casos específicos. Por el trabajo legislativo que me toca realizar, me tocó trabajar ya los apartados de sistema de cuidados, el capítulo 4, y el de gestión integral de riesgos, el capítulo 14. En materia de cuidados, ¿qué vemos? ¿Dónde acierta el PGD? Acierta en varios puntos relevantes. Reconocimiento al cuidado como eje de bienestar, enfoque de derechos, las 3R, reconocer, reducir, redistribuir, la visibilización de desigualdades de género, apertura a corresponsabilidad social, reconocimiento territorial del problema. Es decir, creo que en lo conceptual el capítulo es correcto y actualizado. Pero ¿qué límites y vacíos tiene? Propone un concepto excesivamente amplio, incluye cuidado de personas, ambiental y reproducción social, tiene un diagnóstico incompleto, no define demanda, oferta ni déficit, tiene indicadores limitados, faltan métricas de cobertura, calidad e impacto de los servicios. El concepto de corresponsabilidad está indefinido, no hay mecanismos claros, falta la dimensión presupuestal. No hay costos ni financiamiento. Este es un problema general en todo el documento. ¿Dónde falla? No construye un sistema, solo amplía programas. No se alinea con la ley que se está construyendo y que está en proceso. No define implementación. No se transversaliza, particularmente en dos temas muy relevantes como son las emergencias y la movilidad. ¿Qué proponemos? Delimitar concepto, quitar lo ambiental y la reproducción social. Construir línea base a partir de lo que ya hay. Definir modelo institucional acorde con lo que habrá en la ley. Incorporar la dimensión presupuestal. Rediseñar indicadores. Lo que no se mide no se puede corregir. Transitar de programas a sistema integral. ¿Qué vemos en el caso 14 de gestión integral de riesgos? ¿Dónde acierta? Reconoce el carácter multiamenaza de los riesgos que enfrenta la ciudad. Incorpora el cambio climático como factor estructural de riesgo. Tiene un enfoque preventivo y de resiliencia. Problematiza la relación desigualdad-riesgo. Propone instrumentos de gestión de riesgos. ¿Qué límites y vacíos tiene? Tiene un diagnóstico no cuantificado de los riesgos. Aunque al final uno de los indicadores son los daños, no hay una cuantificación del capital y bienes expuestos. De nuevo, faltan indicadores, pues los presentados se limitan a número de afectados y pérdidas económicas. No evalúa programas existentes ni tiene una visión crítica de los que ya existen. Parte de una visión débil de las medidas de regulación existentes. Considera la participación social, pero no plantea formas operativas para que esto ocurra. Tiene una coordinación metropolitana insuficiente. Donde falla, falta de operatividad, falta de gobernanza clara, falta de priorización, débil prevención real, omisión de infraestructura crítica, no se transversaliza a otros capítulos. ¿Qué proponemos? Mejorar la línea base de riesgo, incluir una visión territorial con prioridades claras, mejorar la gobernanza que plantea del sistema. Esto es algo que ya existe en muchos protocolos como el de sismos. Incluir indicadores medibles, proponer una regulación urbana efectiva, incorporar riesgos específicos, integrar infraestructura crítica, mejorar la visión de coordinación metropolitana que contiene. Un ejemplo, la primera política de corto plazo que propone es la construcción del Centro de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. Por lo que sabemos, requiere una inversión de al menos 50 millones de pesos en su primera etapa. Es la hora en la que este concepto no aparece en ningún presupuesto, aun cuando ya se ha planteado en un sinnúmero de mesas de trabajo. Y ese es el problema. El plan propone, pero el presupuesto no acompaña. La tercera parte, en síntesis, el PGD no está cumpliendo su función principal, que es ordenar la política pública. El Plan General de Desarrollo debería ser el instrumento que alinea la ley, el presupuesto y las políticas públicas, pero hoy no articula, no alinea y no genera una base común. El PGD acierta en el diagnóstico, pero falla en la implementación. Reconoce relativamente bien los problemas y plantea intenciones, pero no define cómo,
quién ni con qué recursos. Resultado, una planeación ambiciosa en discurso, pero débil en ejecución. 3. La transversalidad es más discursiva que real. El PGD habla de transversalidad, pero no la construye. Ni siquiera es transversal entre sus capítulos. 4. En el caso del sistema de cuidados hay un riesgo real de incongruencia entre la ley que se está construyendo, el plan y programas. Existen procesos paralelos que no se están hablando entre sí. La ley de sistema de cuidados, PGD y programas sectoriales no están coordinados. 5. El PGD deja abiertas decisiones clave que deberían de estar resueltas. Un instrumento de planeación no puede ser ambiguo en lo esencial. Hoy no define prioridades, responsabilidades, presupuesto ni mecanismos de implementación. En estas condiciones hay una disyuntiva clara. O el Plan General de Desarrollo se queda como un documento sin incidencia real en el ejercicio de gobierno, o bien termina siendo un instrumento que solo valide que las cosas sigan como ya están. En cualquiera de los dos casos estaría muy lejos de la función que este instrumento debería cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, como ya se acaba de mencionar, de las generalidades de lo que tiene este Plan General de Desarrollo o este proyecto, nos vamos a ir a lo puntual, a lo particular. Y en este caso quiero hablar acerca de los pueblos y barrios originarios. El documento los reconoce como autónomos. El documento les da esa libre determinación y control sobre su territorio, pero al mismo tiempo se contrapone. Es decir, los incorpora como actores del sistema de planeación, pero justo por la autonomía y su respeto debería ser también adecuado a los tiempos de los pueblos y barrios. Su organización autónoma le requiere tiempo. Por eso es que desde el inicio se manifestó que estas consultas que se están haciendo a lo largo de la Ciudad de México no los está tomando en cuenta. Es más, ni siquiera les dieron tiempo de organizarse entre ellos para leer esas 500 hojas que transmiten y que necesitan analizar, porque cada territorio tiene una necesidad diferente. Y por esa razón es que se está vulnerando el derecho y la autonomía de los pueblos y barrios originarios. El gobierno de la Ciudad de México trae el discurso de respetarlos, de fomentar la cultura, de respaldarlos, pero hoy en el Programa General de Desarrollo está demostrando otra cosa al no permitirles su propia organización. Incluso habla de las consultas, habla del derecho de los pueblos originarios de hacer consultas, pero ellos tienen esa incertidumbre, porque si así están llevando las consultas en lo general en cada una de las alcaldías, ¿qué oportunidad tienen ellos de llevar una consulta limpia, sin injerencia de algún otro actor o un interés más allá que el bienestar cultural y de promoción y protección de su territorio? Esto nos da la clara señal de que el Plan General de Desarrollo será la base de la Ley de Ordenamiento Territorial, que incluye el uso de suelo, el crecimiento urbano y los asentamientos, que es en los pueblos y barrios donde tenemos estas características. Y al mismo tiempo, al tratar de centralizar este Plan General de Desarrollo, esas decisiones, una vez más está vulnerando o está dando el mensaje equivocado de que no está respetando la autonomía de los pueblos. En este contexto, hemos impulsado la iniciativa que adiciona el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos y Pueblos Originarios, con el objetivo de establecer mecanismos claros y obligatorios de participación y atención temprana. Esta reforma busca garantizar que de manera permanente las comunidades sean informadas, escuchadas y tomadas en cuenta, haciendo efectivo su derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto se hizo en este año por medio de una servidora, porque los representantes de los pueblos se nos acercan y nos dicen que en el discurso suena muy bonito, pero en el hecho de verdad los están haciendo a un lado. Y ahora, en el tema
de cuidados, incluyendo este factor importante que ya mencionó nuestra presidenta, también tenemos que hablar de la necesidad de infraestructura. Estos pueblos y barrios necesitan mucha, han sido abandonados y relegados por mucho tiempo. Por esa misma razón deberían estar siendo contemplados con recursos económicos, con capacidad de educar a los integrantes, de darles las herramientas necesarias para una toma de decisión de manera efectiva que contribuya al desarrollo y permanencia de estos pueblos. No lo está incluyendo este Plan General de Desarrollo. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, las mujeres dedican mucho tiempo en traslados de su trabajo a su casa. Si le sumas que tienen que llegar por voluntad o por decisión o por imposición a cuidar a un integrante de su familia, le disminuyes la posibilidad de acceder a otros tipos de servicio. En estos pueblos se carece de comunicaciones y un ejemplo claro lo tenemos en Santa Rosa o en el Poniente en general, donde si una mujer decide denunciar por violencia, tiene que trasladarse por lo menos 2 horas y llegar a alguna fiscalía especializada para ser atendida. Esto en el plan general no está siendo tomado en cuenta. Y es el llamado que hacemos desde aquí para que se respete la autonomía y se actúe de manera coherente con el respeto a los derechos de los pueblos y barrios de esta ciudad. Es todo. Gracias. Del tema de Edith, por supuesto, primero enviarle todo un abrazo solidario a sus familiares y amigos que lamentablemente pierden una hija, una amiga, una sobrina. Lamentablemente, el caso de Edith revela la crisis en la que estamos en la Ciudad de México y a nivel nacional. Tienes una familia, tienes una chava joven que busca trabajo en esta ciudad y que lo que encuentra es la muerte. Una chava que busca un trabajo lícito, un trabajo para crecer, un trabajo para apoyar económicamente a su familia y termina encontrándose con la desolación máxima. Esta situación que vivió Edith, lamentablemente, es la situación en la que se encuentran miles y miles de jóvenes en este país, y lo hemos denunciado también desde Acción Nacional, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también ha sido un tema recurrente que nuestro presidente nacional, Jorge Romero, ha insistido en no permitir que sea otra de las cosas más que este gobierno invisibilice por incomodidad. Lamentablemente, esto ha revelado también la crisis en la que estamos de los 133,000 desaparecidos a nivel nacional. Lugares como el rancho Izaguirre en Jalisco, escenas como las que hemos visto del crimen organizado, poniendo a pelear jóvenes por su vida, reclutamiento forzado, escenas como la de Ceci Flores y otras madres buscadoras buscando a sus hijos solas, porque el gobierno ante la incomodidad prefiere criminalizarlas y no ayudarlas. Por supuesto que esto es un tema dolorosísimo en nuestro país. Te habla también de la violencia contra las mujeres, también te habla de violencia contra las mujeres. Te habla de un sistema donde una familia busca apoyo institucional y le hacen de PDI, porque pues ellos son los que llevan a cabo todo el proceso de investigación, el proceso de cuidado de la carpeta, el análisis de la información. Las familias se han convertido en los verdaderos investigadores y persecutores de los delitos. Tienes una fiscalía que en lugar de recibir con acompañamiento una familia, le pide dinero a la familia. Y queda revelado porque la familia cierra calles ante la inacción de la fiscalía
colapsa vías de comunicación y entonces es cuando logra humanidad y es cuando logra que los ojos de la Fiscalía volteen hacia este caso. Revela cómo esta reforma al Poder Judicial no estaba analizando realmente el cómo cambiar la realidad de justicia en este país. Solamente estaba buscando hacerse del Poder Judicial, pero en realidad no cambiar la justicia en nuestro país. Si fuera así, pues comenzaríamos también por una gran reforma a los ministerios públicos, con autonomía para los ministerios públicos. Empezaríamos por mejorar sus procesos, porque fueran abogados o personas con probidad para llevar a cabo esta función. Te revela, insisto, lo más putrefacto que tiene esta ciudad y lo más putrefacto que tiene este país, el olvidar a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres y dejarlos a su suerte. Que de verdad el caso de Edith sirva para algo y sirva para generar conciencia. Ya hemos sabido de muchos casos de mujeres jóvenes en esta ciudad que desaparecen en el Ajusco, que desaparecen en las carreteras de esta ciudad. Apareció un campo de exterminio en Tláhuac y nadie habla de él. Y en serio, ¿qué tiene que pasar para que entonces la presidenta de la República, la jefa de gobierno y todas las instituciones en este entramado realmente volteen a ver la crisis? ¿Cuando sean sus hijas? Porque cuando son las hijas de todos nosotros, encontramos silencio y encontramos criminalización. Insisto, ojalá que sirva los llamamientos que ha hecho el Comité de Desaparición Forzada, que imagínense lo grave, que dicen que no se han llevado a cabo acciones o incluso ha habido protección activa del Estado mexicano con los grupos organizados y por eso la crisis de desapariciones en México. Y en lugar de que encuentres a un gobierno autocrítico que entiende el problema de desaparición, prefiere enojarse, prefiere negar la realidad y prefiere seguir vendiéndonos cifras. Miren, en diciembre de 2024, en el gobierno ya de Clara Brugada, ya había 2.882 desaparecidos. Ya para diciembre de 2025, 3.124. Hubo un aumento de 8.4. En el primer año de Clara, 769 homicidios, porque ellos están muy preocupados por cómo bajar cifras de homicidios, ¿no? Pero no hablemos de cómo cambiamos, cómo hacemos la categoría de este tipo de homicidios para que no sean homicidios dolosos, ¿no? Despojos, 3.725, con un aumento de 234% desde que llegó Clara Brugada. 43 feminicidios. Y de esto, el 1% se resuelve en esta ciudad. De verdad, insisto, que Edith y todas las mujeres jóvenes que lamentablemente han desaparecido en esta ciudad o que incluso han aparecido muertas, sirva, uno, para evitar que le suceda a otras mujeres jóvenes y a otros jóvenes, porque no es un tema solamente de mujeres en esta ciudad. Sirva para que entendamos que nos urgen políticas públicas que mejoren la forma en la que las y los jóvenes se integran al mercado laboral encontrando condiciones de seguridad, que sirva para entender la crisis de desaparecidos, que sirva para cuidar a nuestras mujeres en esta ciudad, que sirva para cuidar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres. Solamente es atender el verdadero problema. Mira, pues con que se pongan a chambear, de veras. No, es tristísimo lo que está pasando, de verdad. Y como madre de 2 niñas y de un pequeñito, ¿no? O sea, sí se los digo, o sea, te vuelves loco. Ojalá que hubiera esta empatía con las mamás de las y los niños, de las y los jóvenes que han desaparecido. No sé si quieras ahondar. El caso estaba casi listo para que la policía de investigación hiciera su trabajo, porque lo ha dicho la mamá, que ellos tenían la ubicación que les dejó la menor. Tu primer línea de investigación inicia en el último lugar
donde tienes pues esa ubicación. Y los responsables, hoy desde los mandos, porque aquí nada más siempre se echa la bolita al de hasta abajo, ¿no? Pero hoy ellos están dirigidos, tienen un mando, un policía de investigación que es mando y que tiene que supervisar el trabajo de toda la gente que trabaja a su cargo. 2, la propia fiscalía. La propia fiscalía, este exfiscal, pues también tendría que enfrentar a la justicia, ¿no? O sea, no solamente es un tema de asuntos internos. Por su negligencia, por su omisión, a lo mejor pudimos haber encontrado viva a Edith, a lo mejor, si hubieran ido con un caso, porque hay diversos casos, pero en este caso en específico tenían la última ubicación. No necesitas ser policía de investigación para saber a dónde te tienes que dirigir. Pues tan es así que lo hicieron los familiares, ¿no? Entonces, yo creo que este caso de verdad demuestra lo que, no solamente a raíz de que llegó la fiscal Berta, lo que ya teníamos en esa fiscalía, cómo estaba de podrida esta fiscalía, ¿no? Cómo veíamos que había corrupción para los temas de despojo, cómo veíamos que hay corrupción en el delito de extorsión, ¿no? O sea, cómo vemos que pues, llegas a la fiscalía y te sigues tardando el mismo tiempo que dicen que ya no se tardan. Y que no te quieren, y tienes un policía afuera que le llaman el imaginaria para decirte que qué es lo que quieres denunciar y que si mejor, si te robaron tu vehículo, que él te lo encuentra. Y entonces, o sea, esta familia desgraciadamente pudo advertir lo que es esta fiscalía. Porque no solamente es en estos delitos, o sea, no es en el delito de desaparición o en un feminicidio, es en la mayoría de las fiscalías de esta ciudad, pues todo se mueve pues con lana, ¿no? O le cambian incluso el rubro, ¿no? A los propios policías para que el delito no le suba en el sector, pues tienen que pagar a los ministerios públicos para que les modifique el delito por el que traen o son primeros respondientes. El caso del hombre que está en el elevador y no quieren investigar. También hay muchas dudas alrededor. Yo sí quisiera hacer nada más ahí. No quisiera dar un juicio de valor porque creo que no lo amerita. Que sean ojalá ahora sí las autoridades quien puedan decir quién es el autor material y si hay también cómplices, porque les digo, esto nos pone a prueba a todos y sobre todo tenemos que ser, creo yo, este es el momento o este es el parteaguas para que se acabe toda esa, perdón, lo voy a decir así porque a mí en lo personal me tiene muy indignado este tema, que se vaya toda la basura de la fiscalía, que no se abran solamente procesos internos, no. Los señores cometieron delitos y tienen que ser juzgados bajo las leyes mexicanas. Y si tienen que entrar a un reclusorio, híjole, qué lástima. ¿Pediste dinero? ¿Cómo? O sea, todavía creo que es la fiscalía esa y la de delitos sexuales, ¿no? Creo que son de las fiscalías donde tendrían que tener un trato o más bien una supervisión mucho mayor por los temas que se tratan y decir, oye, ¿de verdad tienes? O sea, tú como persona, imagínate cómo estás para pedir dinero cuando es un familiar y tú puedes ser la misma víctima, ¿eh? O sea, se te perdió un familiar y tú pides dinero. Imagínate qué calidad de persona primero eres. Después, bueno, ya de servidor público, pues yo creo que tienen que ir varios de ellos a la cárcel, ¿eh? Y así también dan un escarmiento al interior de la fiscalía porque, pues, ni modo, hicieron mal las cosas, pues hay que poner, aquí está la prueba de que no va a haber más funcionarios corruptos y se van a la cárcel, se acabó. Y quien le quiera seguir entrando a las corruptelas, pues atenderá la misma suerte, ¿no? Entonces, decir eso y dos, pues bueno, les digo, pues todos los delitos, esconden los delitos, o los mandan al Estado de México, los homicidios, ¿no? Los tiran en el Estado de México. Ya son muchísimos casos.
y siguen vendiendo esta idea de que el 60%. En el de extorsión solamente tenemos más del 90% como cifra negra. Y subió, para este año fueron 294% creo el delito. Y nosotros ya traíamos el 90 y tantos por ciento de cifra negra. Imagínense, por eso el anuncio de la semana pasada. Porque está desatado, pero no lo van a decir. Pero por eso hacen, como lo hacen en otros países de Latinoamérica, como una cruzada, ¿no? De todos contra este delito. Pero pues donde se tienen que meter está en la policía, en la fiscalía, que salga a las calles esa fiscalía que solamente es especializada en extorsión, porque la gente, pues por supuesto no quiere denunciar, le da miedo. Pero si tú haces o realizas mecanismos donde puedas cuidar a la víctima, donde tengan una fiscalía confiable, pues van a ver cómo les aumenta, pero bueno, aumentan las denuncias y seguramente habrá ahora sí responsables. Pero si pues la tienes encerradita ahí a la fiscalía y demás, pues nadie quiere como hablar del tema de extorsión, ¿no? Pero lo que sucedió la semana pasada con lo que hizo la jefa de gobierno es una señal para mí muy clara. Y le digo, y en países latinoamericanos ya se ha visto. Las famosas cruzadas contra un delito, contra un tipo donde intervienen pues diferentes actores sociales, ¿no? Diferentes personalidades que impactan en una ciudad. Eso a mí me quiere decir que el delito de extorsión, no solamente en las cifras, sino en la realidad, pues está disparado y no saben qué hacer con él. Yo con eso concluiría. Muchísimas gracias. De este mismo tema creo que quiero... Y no, hoy por ejemplo estamos hablando del Plan General de Desarrollo y la presidenta de la comisión ya está pidiendo que intervenga la jefa de gobierno para poner orden a través de esta área, y no hemos visto señal. En la fiscalía tampoco hemos visto señales, en medio ambiente tampoco hemos visto señales, y ya pasó demasiado tiempo y en ninguno de los casos que podemos empezar a enumerar ahorita hemos visto que se tome una decisión fuerte para cambiar el rumbo. Solo nos salen con paliativos como este tipo de cruzadas, pero en realidad las cabezas o las personas que están dirigiendo estas líneas de acción están intocables. Y lo que hoy necesitamos exigir es eso, que caigan las cabezas de quienes no están actuando conforme a lo que la jefa de gobierno está planteando, porque la jefa de gobierno trae un plan de gobierno, pero hoy sus aliados no lo están llevando a cabo o no hay la comunicación necesaria. Retomando el tema, ¿cómo es que esta reunión donde hablamos del Plan General de Desarrollo puede incidir en este tipo de casos? Pues definitivamente no estamos hablando de un caso de seguridad, hoy estamos hablando del Plan General de Desarrollo. Y justamente tiene que exigir que este plan contemple fases y procesos que nos ayuden a extender políticas públicas integrales para mejorar el territorio, para mejorar la movilidad, para mejorar servicios, pero sobre todo para seguir cuidando los derechos de cada uno de los habitantes de esta ciudad. Por eso yo cerraría con lo siguiente. El botón de acción lo tienen ellos. Nosotros vamos a seguir exigiendo desde nuestra trinchera, pero realmente quien tiene que ser coherente con lo que propone y con lo que hace está en las manos de ellos. En todos lados son mayoría. Si ellos no demuestran que son capaces, que la ciudadanía se los reclame pronto. A ver, para el PAN, el tema de la seguridad de los jóvenes y de los mexicanos, sobre todo, es lo más importante, es lo que más nos ocupa. Nosotros jamás seremos partidarios de abrazar a los delincuentes, sino de combatirlos. Y es la razón por la que hemos propuesto iniciativas desde hace más de un año. Fue en marzo del 2025, después de que se encontró este campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, lo que nos motiva a nosotros a presentar esta iniciativa de ley, obligando a la Secretaría del Trabajo a ser el ente regulador de cualquier oferta de trabajo digital que se pueda promover en cualquier página de internet.
justamente con el objetivo de tener un filtro y sobre todo veracidad, que haya un rostro humano y una persona, sobre todo una persona responsable de poder subir la oferta laboral a cualquiera de las páginas de internet más famosas, las que ya sabemos que están hoy desafortunadamente siendo utilizadas para poder reclutar de manera ilegal a los jóvenes al crimen organizado o desaparecerlos. Eso se propuso desde marzo del año 2025 y desafortunadamente a este Congreso le ha dado flojera legislarlo. Ni siquiera se ha citado a la comisión para discutirlo. Ya llevamos más de un año de la crisis, volvimos a generar una nueva con otro acto similar y a la comisión no le urge. Eso es lo que diferencia a Morena del PAN. Mientras en el PAN le ponemos al gobierno las soluciones en la mesa, ellos prefieren negar la realidad. ¿Y qué fue lo que hizo el canciller recién llegado apenas a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Negar el informe de la ONU en materia de desaparición forzada. Diputados, senadores, fiscalías emanadas de Morena, todas las focas aplaudidoras del sistema negando el informe de la ONU en materia de desaparición forzada. Qué poca memoria tienen, porque fue el gobierno de Felipe Calderón el que firmó el convenio internacional y que fue lo que le dio el origen a participar a esta comisión a los mexicanos, porque sabíamos que el problema existía y lejos de negarlo y de buscar tapar el sol con un dedo, se buscó colaborar incluso con autoridades internacionales para poderlo combatir. Y fue el gobierno de Enrique Peña Nieto que recibió una recomendación de este comité y fue el primer gobierno que recibió una recomendación formal. Y esa recomendación fue crear una Comisión Nacional de Búsqueda. Y por eso tenemos hoy esa comisión que tanto le duele a Morena y que tanto buscan minimizar, porque se siguió una recomendación de este comité internacional. Y hoy, ¿qué dice el informe en materia de desaparición forzada que tanto le da miedo a Morena discutir? Pues incorpora un concepto nuevo que es narcofosas. Principalmente en el estado de Morelos hizo un estudio profundo por parte de la comunidad internacional donde se demostró que la fiscalía abandonó cuerpos, que movió cuerpos de una escena del crimen a la fosa con el objetivo de seguirlos contando como desaparecidos y no como homicidios dolosos, para poder ocultar las cifras. Se incorpora el concepto de aquiescencia, que es saber, conocer, tolerar y a veces participar en levantar gente para entregársela al crimen. Eso es lo que a Morena hoy le duele, lo que le cuesta un trabajo aceptar, que no están haciendo absolutamente nada para combatir la desaparición forzada. Y hoy por eso, a semanas de haber negado el informe, le explota en la cara este nuevo caso. Generalmente eso pasa con Morena. Les tiene que explotar la realidad en la cara para que reconozcan que hay mucho que hacer. Pero desde el PAN ya lo hemos propuesto en materia de cómo regular las ofertas laborales para que no sean engañosas para los jóvenes y también en materia de extorsión, para lo que le cederé el uso de la palabra al diputado Rubio. Lo principal es la violación o el cambio de los usos de suelo, de entrada. Y por otro lado, también efectivamente ni el plan ni el programa prevén de cómo se va a fondear la ciudad para lograr esos objetivos. Y lo decimos siempre, y no es porque seamos pragmáticos, pero vivimos en un mundo material. Y estos señores viven en el mundo de las ideas y pues no establecen pues cómo se va a generar el recurso, para poder ejecutar esto, ¿no? Entonces, voy a enfocarme en el tema de la extorsión. Efectivamente, el año pasado la jefa de gobierno presentó una iniciativa en donde se modificó, incluso aprobamos por unanimidad la modificación al Código Penal, porque, bueno, pues como ustedes saben, había una creciente, digamos, vorágine de delitos cometidos contra ciudadanas, contra capitalinas y capitalinos, contra todo el mundo en tema de extorsión. Y resulta que ahora modifican que porque, bueno, la propuesta de la jefa de gobierno dice que está adecuando el marco normativo el general, a la ley general, a lo local. Pero establecen, como siempre, figuras que confunden, son del orden civil, mercantil, y lo llevan a la naturaleza penal, lo que además va a generar un conflicto muy, muy serio. Nosotros, el diputado coordinador Andrés Ataide y un servidor, estaremos presentando el día jueves
una contrapropuesta, una iniciativa del PAN en materia de extorsión para mejorarles la plana. Y con la idea también de que camine, porque lo que nosotros queremos no es obstaculizar o decir, bueno, nosotros tenemos una iniciativa mejor que la que presentó la jefa de gobierno. No, tenemos una iniciativa que complementa, que ayuda, que hace que las cosas avancen. Miren, la inclusión de conceptos como violencia moral y hostigamiento, pues no van en el Código Penal. O sea, la violencia moral es algo que es un daño moral que se puede reclamar por la vía civil ante un juez civil. No es un juez penal el que establece eso. Ahora, el tema de la delimitación precisa que está haciendo tan amplia es violatoria del principio de taxatividad. Y recordemos que en materia penal es de estricto derecho, es decir, si no está exactamente establecido el tipo penal y la conducta se adecua exactamente a lo que establece la ley penal, entonces es un delito que no va a ser posible ponérselo o etiquetárselo a nadie, va a ser letra muerta y es lo que no queremos. Yo creo que la iniciativa la están modificando justo porque vieron que en lugar de generar que la extorsión se combatiera a través de mejorar el marco normativo, el andamiaje jurídico, pues lo que hizo es que se convirtió en una puerta giratoria. A nadie le podían indilgar el delito de extorsión. Entonces ahora, ¿sabes qué? Vamos a modificarlo porque las estadísticas nos están diciendo que pues sí el problema persiste, pero con la modificación que hicimos el año pasado a nadie hemos podido cuadrarle el delito. Eso es, digamos, el fondo de la iniciativa. Por eso es que nosotros queremos ayudar a que esto mejore. Es decir, nosotros siempre decimos somos una oposición responsable. No se trata de decir que lo que se mandó está mal, está incorrecto, que sí lo es. Pero nada más nos quedamos en ese ámbito, nos quedamos en el ámbito de proponer y de mejorar lo que se está planteando. La iniciativa de la jefa de gobierno propone reformular el tipo penal de... estamos hablando de esta extorsión, de la taxatividad que tiene un problema sistémico, para que, según esto, delimitarlo y ponerlo en una condición de colocación, de etiquetación directa. Pero la realidad es que no establece criterios objetivos de tipicidad. Precisa únicamente que serán sancionables aquellas conductas que impliquen amenazas directas, coacción o intimidación grave, que generen un temor fundado y afecten de manera real la libertad de decisión de la víctima. Y bueno, pues ustedes saben que para poder acreditar eso, pues se necesita un dictamen psicológico, se necesita pasar por una serie de pasos. Entonces no resuelves el problema inmediato. Y es el problema que tiene la iniciativa de la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, expresiones como obligar a otro a hacer, dejar o tolerar mediante violencia moral carecen de una precisión técnica y puede provocar solapamientos con delitos como amenazas, coacción o abuso de autoridad. Es decir, confunde varias figuras en esta misma. Entonces, esto rompe con la sistematicidad que el Código Penal debe de tener y dificulta además la aplicación práctica y de alguna manera amplía de forma desproporcionada el poder punitivo del Estado, afectando el principio de mínima intervención del derecho penal. O sea, lo están ampliando tanto que, bueno, pues ya por cualquier cosa casi se va a estar cometiendo este delito. Y lo que va a pasar es que como no se puede cuadrar la conducta, va a quedar exactamente en el mismo punto de donde partimos, es decir, de la reforma anterior. Bueno, pues yo por esta parte hasta aquí detendría este planteamiento para poderles dar santo y seña el día jueves que presentemos la iniciativa. Muchas gracias. Había varias preguntas de planeación, espero contestarlas todas y si no, pues me dicen y le ampliamos. Primero, Eduardo, la denuncia en la Contraloría contra Patricia Ramírez Curi se presentó el jueves pasado, jueves 16 de abril, a las 10:20 de la mañana. O sea, tempranito la presentamos. Respecto al tema de presupuesto que por aquí marcaban, lo hemos venido diciendo de manera reiterada. De hecho, desde el 10 de febrero se lo hicimos saber a Patricia Ramírez Curi y nosotros le hicimos saber, incluso compareció al Congreso de la Ciudad de México el secretario de Planeación y Patricia Ramírez Curi, y le hicimos un análisis de algo que nosotros le compartimos y que les puedo compartir a quien no lo tenga,
que eran las 10 alertas rojas del Plan General de Desarrollo. Y justo el tema presupuestal estaba, porque dices, bueno, el Plan General de Desarrollo pasa por todos los temas prácticamente: movilidad, seguridad, medio ambiente, agua, la tierra, todo lo que es el reordenamiento territorial, infraestructura hidráulica, pasa por todos los temas. Entonces, nosotros hicimos estas 10 red flags y dentro de una establecimos de manera clara, primero que, pues para que se pueda cumplir un plan, pues le tienes que poner dinero, si no, ¿con qué dinero se va a cumplir? ¿No? Uno, se tiene que establecer un responsable. ¿Quién es el responsable de cumplir el PGD? Pareciera, pero tenemos ya hasta dudas, ¿no? Que tendría que ser la responsable, la titular del Instituto de Planeación, o por lo menos de informarnos a los ciudadanos cómo va avanzando el plan. También, dentro de estas 10 red flags, establecimos que hubiera una página de internet donde se dijera cómo iba avanzando el cumplimiento de los puntos medulares del Plan General de Desarrollo y que los ciudadanos lo pudieran consultar y ver el avance. Aparte, volviendo al tema presupuestal, si no está, cada año los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobamos un presupuesto. Si no está dentro de su presupuesto, ¿cómo se va a cumplir? Y aparte, como es un plan a 20 años, es decir, va a pasar 4 gobiernos, ¿no? Más menos 4 jefes de gobierno nuevos, ¿no? ¿Cuál es el tema prioritario? O sea, si no le metemos un candado, pues a lo mejor para la jefa de gobierno Clara, que hemos visto, ahora sí que muy claro, que su prioridad pareciera que ser el tema de vivienda, ¿no? Pero tampoco hay una parte de desarrollo económico de la ciudad para que detone todo el crecimiento de la ciudad. No solo se detona con vivienda, ¿no? Y pues todo este tema que hablábamos de las centralidades, porque, y lo hemos venido diciendo en todos lados, ¿no? O sea, ¿por qué solo se va a crecer en 4 alcaldías, casualmente las de la oposición? Es una dedicación electoral, puede ser, ¿no? Pero yo, como diputada de Iztapalapa, me enoja el que no se vea un crecimiento en mi alcaldía, en Iztapalapa. Las mujeres de Iztapalapa, pues queremos vivir cerca de la casa de tu mamá. Yo no quiero ir a vivir a Miguel Hidalgo, me queda lejísimo la casa de mi mamá. Yo quiero vivir en Iztapalapa. ¿Por qué no pensamos en llevarle servicios, infraestructura hidráulica, toda urbana, a Iztapalapa y a las 16 alcaldías? ¿Por qué no planteamos un piso parejo en lugar de estar centralizando el crecimiento de la ciudad? O sea, me parece hasta injusto. Y luego, esta otra parte que también, ahorita que estamos hablando del caso de Edith, el Plan General de Desarrollo, lamentablemente, en el tema de seguridad, de 505 páginas, solo le destina 10 páginas al tema de seguridad. Es decir, el 3% del PGD está pensando en seguridad. Entonces, pareciera que es un tema que no le preocupa a la jefa de gobierno, ¿no? Y el tema de la movilidad. También no vemos un planteamiento claro hablamos de una ciudad que todos quisiéramos tener, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que me quede mi trabajo a 15 minutos, la escuela de mis hijos, pero para crear una ciudad de 15 minutos tenemos que llevar los servicios. Necesito tener una clínica cerca de mi casa, un hospital cerca de mi casa, un centro comercial cerca de mi casa, lo que no está pasando. Están planteando un tema de centralidades. Como por aquí también decían, el tema de barrios y pueblos originarios, no vemos que realmente se les esté incluyendo, 1, y 2, muchos de los pueblos y barrios originarios protegen lo que son las zonas de protección ecológica, ¿no? Las áreas de protección ecológica. Y finalmente, este PGD plantea un tema de regularización de la tenencia de la tierra.
nos preocupa mucho que con este incentivo puedan construir en estas zonas que son las que han ocupado los pueblos y los barrios originarios, ¿no? Que sea un pretexto y pues ponemos 10 casitas de campaña y luego pues ya mandamos un edificio del INVI con mucha vivienda, ¿no? Porque la verdad es que este PGD así lo vemos enfocado. Y creo que contesté a todas las preguntas. No sé si me falte algo. Eduardo, te veo con cara de duda. Y les comparto nuestros 10 red flags que las presentamos en el Congreso de la Ciudad, que son los 10 temas que nos parecen más importantes y más preocupantes. Por supuesto, el tema de casas de gobierno y de los copacos, donde vemos un retroceso a la democracia, porque cuando hablamos de una casa de gobierno, que es una alcaldía bis, y incluso en el PGD dice que les van a quitar presupuesto o se les va a asignar un presupuesto a las casas de gobierno. Entonces, el día de mañana, pues van a estrangular a las alcaldías y estamos regresando a lo que fue la regencia. O sea, los gobiernos del pasado que parecían superados, pues los estamos incorporando con este PGD, donde viene una organización de gobierno totalmente vertical. Y de la misma manera con los copacos, ¿no? La jefa de gobierno va a mandar a sus allegados a cada una de las alcaldías, uno, a que le hagan contrapeso incluso a los propios gobiernos de Morena, ¿no? Y a los gobiernos de la oposición. Y la otra, en el tema de los copacos, pues ya no va a haber copacos, voy a mandar a mi líder de la colonia, que yo lo mando y centralizo todo, ¿no? Eso es lo que quiere, el control total, un control vertical. Es cuanto. Yo sí en serio voy a ser muy rápida. No, ya en serio. A ver, ¿qué es lo que estamos nosotros planteando y buscando? Así como se ha instaurado, para tener un símil, la perspectiva de género en cualquier tema que hablemos, es lo mismo que nosotros estamos planteando con sistema de cuidados. Es decir, el PGD, no solo el capítulo 4, que es el que habla de sistema de cuidados en específico, sino todo el PGD debería de tener de forma transversal una perspectiva de sistema de cuidados, como un sistema, no como la suma de los programas que hoy existen. Es decir, que en los 22 capítulos aparezca, por ejemplo, en el de movilidad, pues ¿cómo queremos que alguien tenga facilidades para llevar a una casa de las 3 R's, que además de sus 100 utopías solo han entregado una? Yo no sé cómo lo quieren basar en las utopías, pero bueno, ¿cómo van a llevar a las personas si ni siquiera tienen una movilidad accesible para poder llevar a las personas a estos espacios? Entonces, una perspectiva de sistema de cuidados de forma transversal en los 22 capítulos del PGD. ¿Qué es lo que hemos nosotros propuesto a través de la diputada Oli y como grupo parlamentario? La reposición de este proceso. Pero como sabemos y ya salieron a declarar que esto prácticamente no va a pasar, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que el IPDP lo va a entregar a Clara, Clara nos lo va a mandar en el Congreso, ahí se va a discutir y ahí haremos nosotros las observaciones y propuestas en la discusión del dictamen, y claro que vamos a hacerlo para que haya para que sea compatible, esté armonizado y articulado toda la perspectiva de sistema de cuidados en el PGD con el proceso que se está construyendo en la ley de sistema de cuidados. ¿Cuál es la realidad desafortunada que vemos? Pues como lo hemos atestiguado, pues que ellos tienen una mayoría artificial y han convertido al Congreso en una oficialía de partes. Entonces esperemos haya la voluntad política suficiente para que haya apertura a todo esto que nosotros estaremos aportando como legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la discusión, y no se cierren, porque al final pues es lo que los ciudadanos nos han manifestado respecto a este instrumento. Prometí que sería breve. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos.